Amén, hermanos, gloria a Dios. Vamos a comenzar nuestra reunión en esta noche con un canto y le dejamos el lugar al hermano Julio. Ama si quieres ser feliz, ama y todo cambiará. Ama y así comprenderás la alegría de vivir. Te amo, mi hermano, te amo, mi hermano, te amo, mi hermano, porque Cristo vive en mí. Te amo, mi hermano, te amo, mi hermano, te amo, mi hermano, porque Cristo vive en mí. Amén, gloria a Dios. Dejamos el lugar al hermano Julio. Amén, hermanos. Gracia y paz sea con ustedes, esperando que se encuentren bien. Vamos a hacer. ¿Nos escucha? Sí, Yo no escucho. A ver, ¿es ahí? sí, sí, se escucha. ¿Sí se escucha? Ok. Yo no escucho. Yo sí, hermano. Amén, hermana. Gracias. Ya Yo sí escuché. escucho también. Gracias, hermanos. Vamos a hacer una. Bueno, primero, buenas noches, esperando que todos se encuentren bien, hermanos. Y vamos a hacer una oración para dejar el escenario a la hermana que va a dar la palabra. No sin antes recordarle, hermanos, todavía tenemos temas, nos sobran, bueno, parece que uno cuando dice me sobra es como si estuviéramos vendiendo, pero no, hermanos, no es que nos sobren, falta voluntarios, entonces tenemos la del 1 de abril, porque no estamos vendiendo nada, ¿verdad? Porque si vendiéramos algo, todos quizá nos apuntaríamos, pero aquí más bien no es que estemos vendiendo, es que vamos a aprender 1 de abril, 29 de abril y 27 de abril. Entonces son los tres temas que todavía carecen de dueño. Entonces, pues bueno, hermanos, anímense y esas son las fechas. Amén. Bueno, entonces vamos a... ya la está proyectando la hermana Adriana. Ya, 1 de abril, ok. 29 de abril y 27 de mayo. Ok, sí, son las mismas que comenté. Entonces, bien, pues ahora sí vamos a hacer una oración para iniciar. Gracias. Señor Padre bendito, te alabamos, te glorificamos, te damos gracias por este día. Gracias porque tu misericordia es para siempre, Señor. Tu amor está siempre, bendito Padre, en aquella persona que te busca. Tú no nos desamparas, tú siempre, bendito Señor, estás al cuidado de tus hijos. Muchas veces, bendito Padre, nosotros somos las personas que nos olvidamos de ti por buscar afanes diarios, bendito Señor. Que también tú has dicho, bendito Padre, que nos esforzamos y que seamos valientes, pero que no nos olvidemos de quién es la fuente de todo don perfecto, quién es la fuente de toda sabiduría y quién es el único que nos puede sustentar en nuestros momentos más difíciles. Gracias, Señor, por tu fidelidad es grande. Gracias por ser el alfa y el omega. Gracias, Señor, porque eres un Señor que tú no te quedas con nada. Eres un Dios sanador, eres un Dios que provee a cada uno de mis hermanos. Eres un Dios que no conoce otros dioses como tú, bendito Señor. Aún, bendito Padre, aún en nuestra tempestad, tú siempre te permaneces fiel ante nosotros. Te damos gracias por la vida de mis hermanos presentes. Gracias por la palabra, bendito Señor, que, que se va a dar. Y que bendito Padre sea el Espíritu Santo, ese bendito Espíritu Santo, que es nuestro consolador, que nos ayuda en todo, que nos consuela, que nos trae libertad, que nos trae también esa palabra que nos hace a nosotros, que nos hace a nosotros reflexionar, pero también cambiar, porque es el único que aparte de ser consolador, también viene a convencernos del pecado. Hoy te damos gracias, Espíritu Santo, y tú redargúyenos, danos esa porción de la palabra que nos corresponde,
que se quede grabada en nuestros corazones para que seamos hacedores de la misma. Te damos gracias, Jehová de los ejércitos, y en el nombre que es sobre todo nombre, nuestro nombre precioso Jesús de Nazaret, te damos gracias. Amén y amén. Pues bueno, adelante hermanos, que Dios les bendiga, que la paz de Dios esté con ustedes. Adelante. Hola hermanos, buenas noches. ¿Me escuchan? Ok. Sí, Amén, amén. Bueno, yo escogí la parábola del buen samaritano. La parábola del buen samaritano es una de las parábolas más conmovedoras que nuestro Señor Jesucristo contó para enseñarnos sobre el amor al prójimo. Esa la vemos en Lucas 10, 25, 37. Aquí Jesús nos enseña. Yo tengo la versión, la nueva traducción, que dice, el mandamiento más importante, en Lucas 10, 25 al 37. Cierto día, un experto en la ley religiosa se levantó para probar a Jesús con la siguiente pregunta: Maestro, ¿qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús contestó: ¿Qué dice la ley, Moisés? ¿Cómo la interpretas? El hombre contestó: Ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu fuerza y con toda tu mente. Y ama a tu prójimo como a ti mismo. Correcto, le dijo Jesús. Haz eso y vivirás. Aquí, en estos versículos, podemos leer que esta enseñanza es sobre los dos primeros mandamientos: amar al Señor tu Dios con todo tu corazón y con todo tu alma, y amar a tu prójimo como a ti mismo. Aquí, en estas parábolas, en la del 10:28, le dice Jesús: haz eso y vivirás. Jesús no estaba sugiriendo que las personas serían salvas por sus obras, sino que un amor como este expresa una fe genuina y una devoción sincera a Dios. En 10:29 le dice, el hombre quería justificar sus acciones, entonces le preguntó a Jesús: ¿y quién es el prójimo? En este contexto, por lo general se entendía que un prójimo se refería a un compatriota israelita. El prójimo en el amor de Dios, en esta parábola, entendemos que amar a cualquiera que lo necesite, a cualquier que padezca necesidad, un amor genuino expresado en acciones. La instrucción de amar a Dios y al prójimo no solo se describe el ideal de la vida en el reino de Dios, sino que también es una clave para experimentar una vida plena y significativa. En el parábola del buen samaritano, en Lucas 10:30, Jesús respondió con una historia. Un hombre judío bajaba de Jerusalén a Jericó y fue atacado por ladrones. Le quitaron la ropa, le pegaron y lo dejaron medio muerto al costado del camino. Aquí, en este versículo, el camino de Jerusalén a Jericó descendía más o menos 100 metros a 3,300 pies, a través de un terreno escarpado en el que los ladrones a menudo acechaban para atacar a los viajeros. En el versículo 10:31, un sacerdote pasó por ahí de casualidad, pero cuando vio a un hombre en el suelo, cruzó al otro lado del camino y siguió a lo largo. Un ayudante del templo pasó y lo vio tirado, pero también siguió de largo. Aquí los sacerdotes eran descendientes de Aarón de la tribu de Leví. Siguió su camino el sacerdote o un levita se volvía impuro y no podía servir en el templo si tocaban un cadáver. Este sacerdote no estaba dispuesto a arriesgarse y a quedar ceremonialmente impuro por ayudar a una persona que se encontraba en un gran problema. Un ayudante del templo, literalmente un levita. Los levitas pertenecían a la tribu de Leví. En el Antiguo Testamento, los levitas no recibieron una porción de tierra como una herencia tribal, sino que estaban consagrados a Dios como un ayudante en el servicio del templo. Entonces pasó un samaritano despreciado
y cuando vio al hombre, sintió compasión por él. Un samaritano despreciado, con toda seguridad, dio este gran giro inesperado a esta historia. Dejó pasmados a los oyentes. Los judíos y los samaritanos se odiaban mutuamente tras la conquista asiria de Israel. El reino del norte de los colonizadores asirios se casaron con las israelitas que quedaban en Samaria. A estos habitantes se les conocía como samaritanos. Cuando los habitantes de Judea volvieron de Babilonia, surgieron conflictos entre los judíos y los samaritanos. Estos últimos construyeron un templo viral en el monte Gerizim y usaron su propia versión del Pentateuco como su escritura sagrada. La tensión y el odio entre los dos grupos se incrementó de manera drástica. Cuando el rey judío Juan Hircano atacó a los samaritanos y destruyó el templo del monte Gerizim, en este contexto de rechazo mutuo, ningún judío del primer siglo esperaría que un samaritano despreciado ayudara a un judío herido. Sin embargo, en el reino de Dios, un extranjero despreciado se convirtió en un prójimo que brinda ayuda. Aquí en el 10, versículo 10:34 nos dice que se acercó y alivió las heridas con vino y el aceite de oliva y las vendó. Luego subió al hombre en su propio burro y lo llevó hasta un alejamiento donde cuidó de él. Al día siguiente le dio 2 monedas de plata al encargado de la posada y le dijo: cuida de este hombre. Si los gastos superan esta cantidad, te pagaré la diferencia la próxima vez que pases por aquí. Ahora bien, ¿cuál de los tres parece que fue el prójimo del hombre atacado por los bandidos? Preguntó Jesús. El hombre contestó: el que mostró compasión. Entonces Jesús le dijo: así es, ahora ve y haz lo mismo. Aquí pues el aceite significaba que aliviaba el dolor y la herida, y el vino tenía propiedades para desinfectar. Pues en esta parábola, que siento que es pequeña, pues Dios nos explica pues de los 2 primeros mandamientos, ¿no? Que es amar a Dios con todo tu corazón y amar al prójimo. Yo pues en una reflexión de este versículo y donde lo encontré, pues a mí me sorprende el amor de Dios, ¿no? Que deja muy claro que es amar al prójimo. Él le dice: ¿quién es mi prójimo? Entendemos que para ellos su prójimo eran los de su tribu. Y Dios aquí pues nos narra, ¿no? Amar al prójimo es amar a todos, no nada más al que pues te cae bien, al amigo, sino que nos enseña específicamente que amar a Dios y amar al prójimo es tener compasión por todos, amar y ayudar en la necesidad que sea. Y aquí también encontramos en otros versículos que nos habla de ello. En Deuteronomio 6:5 dice: ama al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con todas tus fuerzas. En Levítico 19:18 nos dice: no busques vengarte, ni guardes rencor contra tus hermanos israelitas, sino ama a tu prójimo como a ti mismo, yo soy el Señor. Y en Marcos 12:28-34 y nos dice: el mandamiento más importante, uno de los maestros de la ley
religiosa estaba ahí escuchando el debate. Se dio cuenta de que Jesús había contestado bien. Entonces le preguntó, de todos los mandamientos, ¿cuál es el más importante? Jesús contestó, el mandamiento más importante, escucha, oh Israel, el Señor nuestro Dios es el único Señor. Ama, Señor tu Dios, con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. El segundo es igualmente importante. Ama a tu prójimo como a ti mismo. Ningún mandamiento es más importante que estos. El maestro de la ley religiosa respondió, bien dicho, maestro, has hablado la verdad al decir que hay un solo Dios y ningún otro. Además, yo sé que es importante amarlo con todo mi corazón y con todo mi entendimiento y todas mis fuerzas. Y amar a mi prójimo como a mí mismo. Esto es más importante que presentar todas las ofrendas quemadas y sacrificios exigidos en la ley. Al ver cuánto entendía el hombre, Jesús le dijo, no estás lejos del reino de Dios. Y a partir de entonces, nadie se atrevió a hacerle más preguntas. Aquí hay algo que me gusta en la Biblia, porque ahí trae muchos versículos de lo que habla, de lo que Jesús dijo acerca del amor. Jesús dijo que todo el Antiguo Testamento se basa en los mandamientos de amar a Dios y amar a nuestro prójimo. Lo podemos encontrar en Mateo 22, del 36 al 40, en Deuteronomio 6:5, como lo leímos ahorita, Levítico 19, 18. Para ver por qué el amor es tan importante, demos un vistazo a que Jesús dijo, un vistazo a qué más dijo Jesús acerca de este tema. Aquí yo tengo algunos versículos donde dice las enseñanzas de Jesús y donde dice del amor de Dios que nos habla, ¿no? En Juan 3:16 dice Dios nos ama. En Mateo 22:37, ¿cómo debemos amar a Dios? No debemos preocuparnos porque Dios cuida de nosotros en Mateo 6:25-34. Dios quiere que el mundo sepa cuánto ama a su pueblo en Juan 17:23. Dios ama incluso a quienes lo odian. Nos llama a hacer lo mismo en Mateo 5:43-47 y en Lucas 6:35. Dios busca incluso a los que más alejados de Él. Lucas 15. Debemos amar a Dios más que cualquier otra cosa en Mateo 6:24 y 10:37. Cuando obedecemos a Dios, lo amamos en Juan 14:21, 15:10. Dios ama a Jesús y a su Hijo en Juan 5:20, 10:17. Juan ama a Dios. Jesús ama a Dios, Juan 14:31. Los que rechazan a Jesús no tienen el amor de Dios en Juan 5:41-44. Jesús ama así como Dios ama a Jesús en Juan 15:9. Jesús ha demostrado su amor por nosotros al morir en la cruz para que nosotros podamos vivir eternamente con Él. Juan 3:14, 17, 15, 13. El amor entre Dios y Jesús es el ejemplo perfecto de cómo debemos amar a los demás. En Juan 17, 21, 26. Debemos amarnos unos a otros con nuestras acciones. Mateo 5, 40, 42, 10, 42 y Juan 13, 34, 35. No debemos alabar a la alabanza humana, Juan 12, 43. El reconocimiento humano, Mateo 23, 6. El amor de Jesús se extiende a cada persona, Marcos 10, 21. Es sorprendente cuántos versículos habla Dios del amor. Entonces aquí en varios versículos nos deja ver el Señor qué tan importante es el amar, aun cuando ellos, pues por ley, vemos que aquí, pues no querían ayudar a algunos al samaritano, como el sacerdote, que pasó y pues no lo ayudó, ¿no? Como el levita, también, ¿no? Por temor a lo que fuera a pasar, por temor a las consecuencias que iba a haber, y el buen samaritano, pues cambió y dio un giro a esta historia. Aquí en mi reflexión, puse el experto en derecho religioso a quien Jesús le contó esta historia, entendía que se le ordenaba amar a su prójimo.
pero quería definir al prójimo de una manera que excluyera a ciertas personas. Lo hacía para que el mandato fuera más fácil de seguir. Así que Jesús contó esta historia para demostrar que de hecho todas las personas eran su prójimo y que él estaba llamado a amar a todos. En esta historia, varias personas tuvieron contacto con un viajero en el camino que llevaba a Jericó. Los ladrones lo vieron como un objeto para explotar. El sacerdote lo vio como un problema que evitar, y el ayudante del templo lo vio como un objeto de curiosidad. Solo el samaritano, a quien los judíos hubieran odiado, debido a su raza, lo trató como una persona a quien amar. Con esta parábola aprendemos principios acerca de amar a nuestro prójimo. La falta de amor es a menudo fácil de justificar, aunque nunca sea la correcta. Nuestro prójimo es cualquier persona de cualquier raza, de cualquier credo o de cualquier origen social que se encuentre en necesidad. Amar significa actuar para satisfacer la necesidad de las personas. Donde quiera que usted viva, las personas necesitan estar cerca y ser ayudadas. No hay una buena razón para negarse a ayudar. La mayoría de los expertos entendían que el prójimo incluía a los compatriotas judíos y excluían a los gentiles, lo cual dejaba a los judíos conversos. El tema clave en la interpretación en Levítico 19:13 lo vemos, de modo que un experto en la ley judía le planteó esta pregunta a Jesús. En lugar de definir el término, Jesús relató una historia acerca de un judío que había sido robado, golpeado y dado por muerte. Pasó un sacerdote, pero le hubiera roto la ley si tocaba un cuerpo posiblemente muerto, volviéndose impuro para las tareas del templo. Le siguió un levita que hizo lo mismo, pero un samaritano, el candidato menos probable para una parábola espiritual, una de esas personas que se conocía por profanar lugares sagrados y a quienes se maldecían públicamente en la sinagoga, amó como lo requería la ley judía. Eso dijo Jesús. Eso es lo que hace un prójimo. Es un relato escandaloso hasta para un maestro acusado de ser él mismo un samaritano. Pero se trata fundamentalmente de la naturaleza del amor y se aplica a todos. El que esté lleno de amor está lleno de Dios mismo. La pregunta la hizo un experto en la ley que quería justificarse a sí mismo. Superficialmente parece una pregunta legítima, pero detrás de ella hay una intención sospechosa. El experto en la ley quería imitar su responsabilidad ante los ojos del Señor. Si solo unos cuantos son verdaderamente el prójimo, entonces solo se requiere un poco cuando Dios dice que amemos a nuestro prójimo. Buscaba una reducción del requisito, una salida más fácil. Por mucho que nos gustaría menospreciar al experto en la ley, no podemos hacerlo. Nosotros hacemos exactamente las mismas preguntas. La gracia y el amor de Dios son enormes y limitados, capaces de cubrir cada pecado y cada alma. Su compasión no tiene límites. Si las Escrituras nos impulsan a ser como Él y a conformarnos a su imagen, debemos saber que ese amor y esa gracia son sin límites. Se requiere también de nosotros. No sabemos exactamente cómo manejarlo. Queremos siempre límites. Nosotros siempre buscamos y queremos que Dios nos defina. Y nosotros debemos definirnos como es Dios. ¿Quién es mi prójimo? Piensa en todos nuestros intentos de menoscabar la extensión de los caminos de Dios. Cuando habla de perdonar a otros, ¿eso quiere decir solamente cuando nos piden perdón? No, es perdonar como Dios nos perdona. Cuando hablar de amar a nuestro enemigo, ¿solo quiere decir que debemos permanecer lejos de ellos? No, es amarlos como Dios ama. Cuando Jesús nos dice que vayamos a todo el mundo, ¿eso es solo para unos cuantos o para los hermanos de la iglesia? ¿O es ir y vayamos por todo el mundo? Las preguntas pues podrán continuar, pero realmente queremos que Dios nos defina los límites del amor, compasión y misericordia, o nosotros realmente estamos dispuestos a hacer el amor y tener la compasión y tener la misericordia que Dios tiene con nosotros.
Dios nos definirá sin límites para nuestro amor, porque su amor no tiene límites. Por supuesto que al decir y juzgar a la gente, por a diferencia de nosotros, los juicios de Dios son justos y no están manchados por el pecado. Solo Él sabe cuándo es el tiempo apropiado para ellos. Sin embargo, la inmensidad de su compasión es suficiente para cubrir a cada persona en el mundo, y Él nos llama a ser como Él. Eso significa amar, amar sin medida, amar como Él ama, a perdonar en extremo y sacrificarnos como Él se sacrificó en la cruz. ¿Realmente podemos hacerlo? Creo que no, ¿verdad? Sin embargo, Él puede hacerlo en nosotros y a través de nosotros. Dejemos que Él viva en nosotros sin límites. Permitamos que Él abra nuestros ojos al mundo y al prójimo. Y empecemos a amar como Él ama y a hacer lo que Él dice que hagamos. Bueno, eso es lo que yo encontré de esta parábola. Esto fue lo que me gustó. La verdad es que mi Biblia me ayudó mucho. Tiene muchas cosas muy específicas sobre, pues, la parábola, sobre los versículos de Dios. Entonces, pues, espero hayan entendido. Y si tienen algunas preguntas o algo, pues, o si tienen un comentario, o... Bueno, creo que George siempre es muy, muy sabiondo. Ajá. Y él ya había hecho el tema antes que yo lo escogiera. Y me dijo que tenía un buen estudio que había hecho. Entonces creo que lo va a complementar con tanta sabiduría que Dios le ha dado para completar esta clase. George, vas con todo. No te apenes. Buenas noches. Sí, sí tengo algo. Si puedo, ah, les voy a compartir mi pantalla. Yo creo que nos ayuda a las partes a saber por qué digo lo que digo, ¿no? Por qué estoy, comentando lo que digo. Ok. Ah, en esta parábola me fui desmenuzando poco a poco eh, el, el contexto y primero encontré al principio de esta parábola que se refiere a la conversación entre un intérprete de la ley y Jesús. En intérprete encontré en unas 12 traducciones de la palabra que la llamaban doctor de la ley, o sea, como alguien muy especializado, maestro de la ley y también experto en la ley de Moisés. Y aquí, en la Reina Valera contemporánea, como en otras, intérprete. Lo que entendí es que Jesús siempre estaba en lugares con muchas personas. Entonces, había de todo tipo de personajes y en este caso aquí tenemos a un experto en la ley. Dice que se levantó, o sea, se puso de pie para llamar la atención y poner a prueba a Jesús. Ay, perdónenme. Como que la presentación de Viri de repente me sacó de mi enfoque. Dice que cuando estaba leyendo esto, se me pasaba el detalle, este detalle de que se levantó, que se puso de pie, y vemos que no estaba solo, ¿no? Lo que nos dice que no había una duda sincera en la pregunta de quien la hacía. Escuché alguna vez un refrán que dice que la pregunta
que se hace con una mala intención no merece respuesta. Eso me vino como parte del mundo, ¿no? Como esas frases que se manejan entre las personas. Había una intención premeditada de hacer público este debate, ponerlo a prueba. Aquí en ponerlo a prueba encontré que otras versiones dicen tentarle, como lo hace Satanás, ¿no? Como lo hace el enemigo. Y en mi versión dice evaluar, lo quiso testear. Alguien que intenta ponernos a prueba normalmente asume saber más que nosotros o dejarnos en ridículo, ¿no? Exponernos. Y entonces por eso, pues de entrada veo que la pregunta era malintencionada. Y todavía es cínico, ¿no? Porque le dice maestro, le llama maestro. ¿Qué debo hacer para heredar la vida eterna? Jesús le dijo, ¿qué es lo que está escrito en la ley? Entonces aquí entendí que Jesús le responde conforme a su discernimiento, al discernimiento de este personaje, al preguntón. ¿Qué es lo que está escrito en la ley? Tú te las das de muy sabiondo. Me imagino que sus vestiduras pues, le daban a Jesús, y bueno, él también conoce los corazones, pero físicamente le indicaba quién era, ¿no? Me imagino por la forma de vestir. Y conforme a su discernimiento, pues nuestro Señor le pregunta, ¿qué está escrito en la ley? Aún Jesús confirma que debemos basar nuestra conducta y conclusiones basados en la palabra, o sea, en la palabra escrita. Porque en ellos, ahorita lo vamos a ver más adelante, con los samaritanos, había una ley hablada y una ley escrita. No todos podían acceder a la ley escrita. Básicamente eran rollos y tal vez eran costosos, no lo sé, pero no todos tenían acceso a la ley escrita. Entonces, la mayoría se basaba en la ley hablada. Él le pudo haber preguntado, ¿qué concluyes o qué te imaginas? Tal vez, ¿qué te han enseñado? Y este intérprete de la ley respondió. Lógico que es que cuando nuestro Señor le hace la pregunta, y si nos la hicieran a nosotros, así como ahorita que nos agarran desprevenidos, nuestra mente trabaja muy rápido y trata de integrar ideas y generar un concepto o llegar a una conclusión. Entonces, yo me imaginé, ¿no? Cuando le preguntaron esto al maestro de la ley, ¿qué se imaginó? ¿Qué pudo haber dicho? ¿Qué tantas opciones tuvo para haber podido responder? Eh, Considerando que a estos personajes pues les gustaba ser adulados, ser visto, hacerse notar, y tal vez su mente así dijo rápidamente, con esta pregunta que me regresan, mi momento ha llegado. Demostraré cuánto sé, o tal vez en su mente dice, no hubieras preguntado, con mi respuesta te voy a acorralar aún más. O tal vez en mi juego mando yo soy un maestro de la ley y vas a ver eh, cómo voy a irte acorralando. O en su juego, pues él mandaba, ¿no? Esta era parte de su juego al empezar el debate con esta pregunta. Bajo esta carta y ahora muéstrame lo que tienes. Esa es eh, una idea que tuve. Yo me quise imaginar qué decía este personaje o qué podría sentir al momento de responder, considerando el tipo de personas que son o que eran. Y entonces le responde, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas y con toda tu mente.
y a tu prójimo como a ti mismo. Si reformulamos estas preguntas retóricas, por algo más concreto, nosotros podríamos decir, ¿cuánto amamos a Dios? Y la respuesta en general sería mucho, mas mucho no es todo. ¿Haces todo lo que manda el Señor? Podríamos decir que sí, pero si empezamos a profundizar, como en alguna clase alguna vez Julio empezó a hacer estas preguntas, y de repente yo sentí como que, pues sí, ¿no? O sea, las respuestas van a ser positivas o afirmativas a lo que está preguntando. Pero el momento que me detuve y empecé a ahondar en la pregunta, dije, híjole, pues creo que falta mucho, ¿no? Realmente eh, hace falta siempre detenerse en estas preguntas y darnos cuenta si, si podemos contestar de manera afirmativa. ¿Le adoras en todo tiempo? ¿Lees su palabra? Tal vez sea a veces, ¿no? Leer la palabra, pero la escudriñamos y podría ser menos que a veces. ¿Lo amas con toda tu alma? Muchas veces no sabemos ni qué es el alma y en ese momento pues nos podemos detener y decir, híjole, pues ni siquiera sé qué es mi alma, ¿no? ¿Cómo puedo amar a Dios con toda mi alma si ni siquiera sé qué es mi alma? En base a todas estas preguntas retóricas, ¿será que amamos al Señor con todas nuestras fuerzas? A veces el trabajo que resulta de atender a la familia, nuestras actividades, nuestro trabajo, nos dejan sin muchas fuerzas que digamos. Con toda nuestra mente, la verdad es que entre las noticias, el Instagram, los problemas, pues nuestra mente llega a estar muy ocupada. Entonces, en este pequeño pedacito donde dice amarás al Señor con todo tu corazón, con toda tu alma, con todas tus fuerzas, a veces asumimos que sí, que a diferencia de, pues de la persona que genera el debate, nosotros podemos decir sí, pero es bueno detenernos en cada parte y respondernos de manera sincera si realmente así es como amamos al Señor y como podríamos amar a nuestro prójimo. En el 28, Jesús le responde, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Vi la semana pasada una prédica donde recomendaban que al exhortar no se destacaran los malos hábitos. Esa exhortación que normalmente remarca lo malo, ¿no? Que no se remarque los hábitos, los errores o el pecado en sí, ya que resalta el aroma fétido y en lugar de erradicarlo, se hace más evidente. Por lo tanto, cuando se hace una pregunta retórica, la cual tiene respuestas ambiguas o muy amplias, solo logramos que la cerrazón o la necedad prevalezcan sin permitir un análisis profundo ni concluir correctamente. Entonces, me viene ahorita, ¿no? A lo mejor alguien que bebe, a quien se le confronta por lo que le llaman enfermedad, y para esas personas, cuando se les remarca lo negativo, es muy difícil corregir o aceptar que están mal. Normalmente se aferran más y es más difícil que se liberen de esas cosas. Por eso en esta prédica eh, yo veía que invitaban a las personas a no remarcar las cosas malas. Y precisamente aquí en el 28 Jesús le dice, has contestado correctamente, haz esto y vivirás. Ya no siguió más un debate, concluyó que había resuelto de manera adecuada. Pero aquel, queriendo justificarse, aquí me detuve y pude identificar
que en ese momento él se pudo haber ido con la bendición de la respuesta, ya había contestado bien, a quien le dijo maestro le dio la razón, pero su boca, instrumento de su ego, bocina de su soberbia, lo incita a mantenerse en esta provocación. Y le vuelve a preguntar a nuestro Señor Jesús. A pesar de que se decía ser un maestro, un doctor en temas de la ley, se estaba mostrando incapaz de identificar a quién encarnaba este sustantivo de su prójimo. Entonces pregunta, pues, ¿quién es mi prójimo? Aquí hay una pregunta previa en donde dice, ¿y quién es mi prójimo? Lo analizaba para mí mismo, yo decía que considero importante tener siempre presente que no todas las respuestas se deben intentar responder. En algunas ocasiones he visto hombres y mujeres de Dios que son confrontados por aquellos que leen la palabra y de repente quieren debatir, ¿no? ¿Cuál es el nombre de Dios? ¿Dónde están los dinosaurios? Y un sinfín de preguntas que a veces se vuelven complicadas de responder. En el caso de nuestro Señor, pues Él tenía toda la información, la sabiduría y el conocimiento para responder. Pero en el caso de nosotros, creo yo que hay preguntas que solo se pueden responder con un no sé, de una manera sincera y objetiva, porque solo podemos provocar entrar en debates que no tienen beneficio. Los más comunes que veía, que cuando se le pregunta a los jóvenes si creen en Dios, dicen que no, que porque Dios permite el sufrimiento, permite el hambre y permite la guerra, entonces no es un Dios bueno. Si no sabemos la respuesta, lo mejor es no contestar y, como lo decía, mejor dar una respuesta de no sé. Dios no necesita ser justificado y menos por una afrenta de un necio que solo busca validar su punto. En este caso es Jesús quien responde conociendo todas las respuestas y conoce el corazón del hombre. Entonces aquí ya viene pues la historia, ¿no? Un hombre descendía de Jerusalén, algunas traducciones dicen que era judío, en otras no dice qué nacionalidad era, pues la cosa es que era un ser humano, ¿no? Un hombre. Cae en manos de unos ladrones, además de que le roban, lo golpean y lo dejan casi muerto. Como lo dijo Viri hace rato, a mí me sacó de onda porque dije que pasó el levita y que no podía tocarlo porque estaba muerto. Yo dije, no, pues no estaba muerto porque la palabra lo dice, pero aquí me doy cuenta que lo dejaron en tal situación que sí parecía, ¿no? Lo dejaron muy mal herido. Mi nota dice que trasladándolo al presente, hay personas en donde la muerte no solo es física, sino también emocional. O sea, podemos encontrarnos con estos viajantes que han sido pues asaltados y lastimados, pero no solo físicamente, sino también emocional, como es la depresión, las adicciones, el abuso, la traición. En la forma económica, que pudimos haber sido objetos de una estafa, de un fraude, de un robo, o en la espiritual, en donde hay idolatría o apostasía. Esas personas que tienen esos problemas, pues son nuestro prójimo, a quienes debemos atender y procurar. Entonces dice que por el camino descendía un sacerdote. El sacerdote normalmente oficiaba las ceremonias, es decir, tenía conocimiento de la palabra y normalmente predica. Entonces,
aquí nos dice que debe haber una congruencia entre lo que se expresa y lo que se hace. Y aunque lo vio, siguió de largo. En mi cita dice que la indiferencia mata. A lo mejor estaba casi muerto, no había muerto todavía, pero la indiferencia de este sacerdote lo estaba llevando a ese punto de morir. Cerca de aquel lugar pasó también un levita, pues el levita lo que representa son a los servidores, los que se dicen servir. Y ya sabemos que de manera ritual, pues no podía contaminarse y probablemente por eso también lo dejó. Entonces les iba hablando poco a poco a aquellos espirituales o a aquellos que se asumían a sí mismos espirituales, pues que eran sepulcros blanqueados, realmente entre lo que pensaban, hablaban y lo que hacían, pues no había mucha congruencia. Igual, aunque lo vio, siguió de largo. Pero un samaritano, lo que podemos considerar un ciudadano de segunda, a lo mejor un no ungido, y tal vez, ¿no? Aquel ajeno a la ley, ya sea escrita o hablada, que iba de camino, se acercó al hombre. Hoy lo platicaba con Viri y le decía, en un sueño que ella tuvo, en donde yo, en lugar de dar palabra de bendición, yo simplemente remarcaba en su sueño lo que era evidente, y su hermano, que apenas está conociendo del Señor, él alababa y daba gloria a Dios por lo que iba a suceder, por el milagro que iba a suceder, porque aún no sucedía. Y yo dije, no puede ser. A mí honestamente me hubiera gustado que yo en tu sueño hubiera podido dar gloria a Dios y hubiera podido bendecir eh, el milagro que iba a suceder. Entonces me di cuenta que a veces quienes no creen o no se congregan pueden dar mayor ejemplo de fe que nosotros que intentamos buscar al Señor todo el tiempo. Y básicamente porque hay un choque, ¿no? No nos liberamos de nuestro viejo yo y por eso somos a veces no capaces de, de declarar el poder de Dios. Entonces, al verlo, se compadeció de él y le curó las heridas con aceite y vino. Sería tema para después, pero el aceite y el vino representan estas libaciones en las que se vierte el espíritu. No solo es en lo físico, sino también en lo espiritual, que se puede curar o se puede aliviar a una persona o hacerla libre. Dice que le vendó las heridas y tengo el Salmo 147.3. ¿Alguien me ayudaría con el Salmo 147.3? Amén. Dice así Salmo 147:13, Él sana a los quebrantados de corazón y venda sus heridas. Sí, entonces, pues muchas gracias. Lo que nosotros intentamos hacer es, bajo modelo, hacer lo que se nos fue enseñado por nuestro maestro. Entonces, si Dios lo hace, pues nosotros lo haremos. Tenemos que vendar y sanar las heridas de nuestro prójimo. Después lo puso sobre su cabalgadura, lo llevó a una posada y cuidó de él. A diferencia del primero, del sacerdote, que su indiferencia mata, aquí lo que hace es, con esas acciones, propiciarle la vida. Ya casi para terminar. Al otro día, antes de partir, sacó 2 monedas, pues nada más como un detalle histórico. Eran denarios
Un denario pesaba aproximadamente 4 gramos de plata y era el equivalente al salario de un día. Estas monedas que le dio al dueño de la posada y le dijo, cuídalo. Hace algunos días alguien nos platicaba sobre la pastora Paula. Pues era Marinita, que la pastora Paula tenía una frase, y nunca se la había oído, pero me gustó mucho. Yo no la recuerdo bien, a ver si Viri ahorita se acuerda y quiere participar, que decía que al enfermo se le cuida. No sé si te acuerdas, Vida. ¿Al enfermo se le cuida o al enfermo no se le deja solo? Sí, algo de que cuando estaba enfermo en el hospital no se le debía dejar solo hasta que falleciera, pero no me acuerdo cómo era la frase. No, la dijo Marinita, que cuando la pastora sabía que había alguien enfermo, dice, al enfermo no se le deja, se está ahí con él y se está pendiente. Y es que de alguna manera cuando nosotros platicábamos sobre el fallecimiento de mi suegro, pues vienen los hubiera, ¿no? Y si hubiéramos estado, y si hubiéramos esto, y si no nos hubiéramos ido, y si esto, y si el otro. Entonces me pareció muy interesante porque coincidió con la palabra que está aquí, ¿no? Hay que cuidarlos, hay que procurarlos, hay que estar al pendiente. Y después dice, cuando yo regrese, te pagaré todo lo que has gastado de más. Es decir, hace la obra completa. De estos tres le pregunta cuál crees que fue el prójimo del que cayó en manos de los ladrones. En mis notas tengo el que tuvo compasión de él. O sea que de nuevo este maestro volvió a contestar bien. Nosotros hemos sido buenos samaritanos, no en una, sino en varias o muchas ocasiones, brindando nuestra ayuda a aquel que lo necesita. Pero la palabra nos invita a ser constantes, a ejercerlo de manera completa, no como aquel que le raspa su comal y con esto da de comer al necesitado. Lo digo por alguien que conocí que de repente me dijeron, es que, ¿qué crees? Le raspa lo del comal, lo echa en una tortilla, se lo da a las personas que están en indigencia, se toma foto con ellos, lo sube a sus redes y lo que busca es que le aplaudan su supuesta buena obra, ¿no? Cuando realmente en lugar de propiciarles algo de manera decente, utiliza lo que les sobra para demostrar su falsa bondad. Y bueno, pues esto tiene que ser permanente. En otras traducciones, compasión lo ponen como misericordia, que es un sinónimo, aunque siento yo que son dos cosas diferentes. El sentimiento es un poco distinto. Y entonces Jesús le dijo, pues ve y haz tú lo mismo. Eh, Quisiera leer Romanos 13:8 y Gálatas 5:14. Romanos 13:8. Perdónenme, no lo tenía listo. Ya lo tengo. Porfa. Romanos 13:8. No debáis a nadie nada, sino el amaros unos a otros, porque el que ama al prójimo ha cumplido la ley. Esa me gustó porque si nos quisiéramos enfocar en cumplir la ley, pues básicamente el que ama al prójimo cumple la ley. El que ama a Dios cumple toda la ley. O sea, no hay que meterse a ser estrictos con los 10 mandamientos o con las 600 y tantas leyes que se generaron. Simplemente con estas dos, con un ejercicio constante, se cumple toda la ley. Y Gálatas 5:14. Porque toda la ley en esta sola palabra se cumple, amarás tu prójimo como a ti mismo. Muchas gracias.
Porque a veces leer la palabra, por ejemplo, ahorita que lee la palabra en un año, lee la Biblia en un año y llevamos como 62 o 72 días, pues voy en Deuteronomio y entonces de repente leer la ley es de, no, sí está pesado, ¿no? Y decía que el hijo, hoy lo leía, que el hijo que es borracho y que es mal portado, que los padres lo lleven con los ancianos y que lo apedreen, porque de esa manera quitarás el mal de entre los tuyos. Y yo decía, pues sí es drástico, ¿no? Pero al final del día lo que se evitaba es que todo eso se multiplicara la maldad entre ellos. Lo mismo pasaba si un hombre eh, se hacía con una mujer que era casada, a los dos, ¿no? Piedra les tocaba. Entonces, de repente decir, ay, cumplir la ley, qué difícil, ¿no? Qué pesado, qué estricto, pero nos los deja bien claro. Amemos a nuestro Señor, a Dios, con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, con todo, este, con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con todas nuestras fuerzas, y como lo dice nuestro Señor Jesucristo, con toda tu mente, y a nuestro prójimo como a nosotros mismos. Bueno, pues esta es mi conclusión o el análisis que hice de la palabra. Si hay alguna duda o pregunta, ahí está Viridiana para responder. Amén, hermanos. ¿Alguna pregunta o duda? El resto de los estamos. Amén. Adelante. Bueno, yo no tengo dudas, simplemente la palabra dice en Levíticos 19:18, no te vengarás ni guardarás rencor a los hijos de tu pueblo, sino amarás a tu prójimo como a ti mismo, yo Jehová. O sea, aquí dice Dios que nosotros no tenemos que guardar rencor a nadie de las personas que nos hacen daño. Sabemos claramente que muchas veces nos es muy difícil perdonar y muchas veces el Señor nos prueba cuando esa persona tiene necesidad. Hay veces el que nos hizo mucho daño tiene necesidad de nosotros y nosotros ahí es donde debemos de obedecer al Señor Jesús cuando le preguntan que si Él levanta a la persona que está tirada, está golpeada, ¿será salvo? El Señor es claro y dice, la salvación el Señor nos la da por su misericordia y nos las ha dado gratuitamente. Pero ya lo demás, en el caminar en el Señor, nosotros tenemos que ejecutar. Primeramente, amar al Señor. Si no amamos al Señor, ¿cómo nos vamos a amar nosotros mismos? Si nosotros no nos amamos nosotros mismos, ¿cómo vamos a amar a nuestro prójimo? No podemos amar a nuestro prójimo. Entonces tenemos nosotros que estar en el Señor alertas, escuchando su voz, lo que el Señor quiere para cada uno de nosotros en nuestras vidas. Y en realidad nosotros, ¿qué hacemos? No obedecemos al Señor porque no amamos a nuestro prójimo. Decía algo el hermano Jorge, tal vez un homosexual, una lesbiana es raro y ¿cómo vamos a amarlo? Pues el Señor quiere que lo amemos y quiere que oremos por esa persona para que esa persona sea libre. Tenemos que darle a esa persona ese amor porque no sabemos por qué se orilló a ser lesbiana, a ser homosexual, a ser bisexual, a ser a lo mejor ratero, a lo mejor ser prostituta, a lo mejor tantas cosas. Dijo el Señor Jesucristo, yo no he venido a quitar la ley, sino he venido a confirmarla. ¿Y qué quiere el Señor? Que por amor al Señor nosotros seamos diferentes. Si vamos a hablar conforme Dios quiere a lo espiritual, Dios quiere que nosotros nos amemos unos a otros y que amemos a nuestro prójimo
Y nos cuesta trabajo, hermano. Nos cuesta trabajo. Pero ¿qué tenemos que hacer? Negarnos a nosotros mismos. Negarnos a nosotros mismos y amarnos a nosotros mismos para poder amar al que está caído, al que está vencido, al que está tirado. Tal vez hablamos en lo físico, pero ahora vamos a hablar en lo espiritual. ¿Cómo estamos en lo espiritual? ¿Estamos de pie? ¿Estamos caídos? ¿Estamos decepcionados? Porque tal vez, decía el hermano Jorge, también del comal que lo limpian le dan las obras. Así somos nosotros. Lo que nos sobra en lo espiritual lo damos al hermano. Porque físicamente podemos dar manjares, pero espiritualmente quedamos oración, amor. Tal vez decirle, yo te puedo ayudar, te invito a que ayunemos por tu problema. Y Dios es el que tiene el poder para ayudarte. Y Dios tiene el poder para hacerte libre. Pero no lo hacemos. Dice la palabra que la mucha letra mata, mas el espíritu vivifica. Y nosotros tenemos que estar en espíritu y en verdad. Y ciertamente, algo menciona el hermano Jorge, que decía, la hermana Paula decía, está con tu enfermo. Pues a lo mejor lo voy a contradecir, pero la hermana Paulita decía, ni soy Dios, ni soy doctor. Confía y ten fe en Dios que lo hará. Gloria a Cristo. Cristo vive y tenemos una enseñanza, tanto tú como todos los que estamos reunidos, de la palabra del Señor por medio de esta mujer, que era nuestra pastora. Y en realidad, ¿qué damos? No damos amor. Yo lo digo por mi hermano, porque yo fallo. A veces me cuesta trabajo perdonar. A veces me cuesta trabajo levantar al que está caído. En ese lugar mejor lo pisoteo. Y precisamente yo en estos días daba testimonio a unas personas y les decía, porque me decía una persona, ¿y usted ha orado por mí? Sí, he orado por ti. Tú no lo sabes y he visto el resultado que Dios ha hecho. Y Dios no hace nada imposible, ni el Señor hace nada a medias. El Señor es bueno y el importante que nos levanta es Dios. Si no nos levanta el hermano, si no nos levanta el vecino, si no nos levanta el rico, si no nos levanta el pobre, Cristo está para levantarnos y para sostenernos y órale, síguele adelante. Y esta palabra del buen samaritano, pues yo creo que es lo que quiere Dios, que nosotros seamos como el samaritano, que seamos humildes, que busquemos estar en la presencia de Dios, que busquemos verdaderamente amar al Señor, porque yo puedo decir, amo al Señor, pero en verdad lo amo, me niego a mí misma, le doy todo mi tiempo, le doy mi vida completa, soy su esclava, no lo hago yo. Entonces, yo creo que esta palabra es muy, muy extensa y gloria al Señor, hermano. Yo solamente le doy gracias al Señor por la palabra que siga usando a mis hermanos y la gloria es para el Señor. Es lo que yo puedo compartir. Amén. Amén, hermanos. Pues sí, bueno, pues han salido muchos comentarios. Qué bueno que todos son bajo la palabra, hermanos, porque eso es lo más importante. Yo nomás tengo dos comentarios. Bueno, son tres o cuatro. Primero, si yo les hiciera una pregunta, y antes me la hice yo mismo cuando estaba leyendo esto, finalmente es, ¿qué clase de ayudador eres? ¿Qué clase tú tienes de ayudador? Pero sin esa pregunta viene una antes. Pregunta, ¿eres samaritano? Ojo, en el contexto, la hermana Viri dijo quiénes eran los samaritanos. Y ahí dice que se identificó viéndole, se identificó, se movió a misericordia. ¿Por qué se movió a misericordia? Yo les preguntaría, si somos samaritanos y este samaritano pasó, ¿por qué se movió se movió a misericordia? ¿Alguien puede contestar esa pregunta? ¿Por qué el samaritano, con el contexto que dio la hermana Viri, por qué el samaritano pasó? Porque pasó, y pues bueno, ahí hay sacerdotes y levitas. No sé si les quedó claro cuál es la diferencia entre el sacerdote y levita, pero bueno, vamos a dejarlo ahí.
sacerdote, levita y samaritano. Tres clases de ayudador. ¿Cuál somos nosotros? ¿El sacerdote, el levita o el samaritano? Y si contesta la tercera, el samaritano, dígame por qué se considera usted un samaritano. Lejos de lo que significa el samaritano, ¿eh? Por eso le digo en el contexto de la hermana Viri, ¿por qué el samaritano se conmovió a misericordia viendo a una persona casi muerta? Que por eso fue que el levita no lo ayudó porque estaba casi muerto. Imagínense, los que han presenciado algunos accidentes en la autopista, o más aún, a lo mejor aquí está nuestro hermano que él casi vivió en sangre propia, ¿verdad? Que casi se quedaba sin vida. Entonces sabrá cómo es la respiración, pero lejos de eso, no estamos hablando si estaba muerto o no. Tres clases, ¿cuál se identifica usted? Y si se identifica de samaritano, por qué de samaritano? ¿Alguien quiere contestar? Nadie. Bueno, yo sí. ¿Por qué? Adelante, a ver. ¿Por qué samaritano? Y eso creo que hasta cierto punto es fácil la Sí, respuesta. había una disputa porque los samaritanos eran descendientes de judíos, pero se juntaron con gentiles. Ellos decían que eran los cuidadores de la Torá, tenían sus propias formas de llevarla y de alguna forma fueron despreciados por el pueblo de Israel. Entonces había esa discriminación, había esa indiferencia y siempre que podían los judíos trataban de alejarse de los samaritanos, no querían contaminarse o no querían combinarse con ellos. Entonces, de alguna forma, cuando uno conoce el desprecio o el rechazo, que el otro día platicaba yo con Viri referente a mi niñez, y le decía, siento en algún punto que no es que sean heridas, ni siquiera las considero cicatrices, pero le decía que creo yo que en los niños el rechazo genera en la adultez ciertos conflictos y que no los vemos, simplemente actuamos, y que si somos un poquito analistas, nos damos cuenta que este rechazo este, genera en nosotros, en nuestro corazón, en nuestro espíritu, en nuestra alma, pequeñas mellas que nos afectan. Entonces, por eso creo que el samaritano, al verlo convaleciente, al verlo que lo habían olvidado, que nadie lo procuraba, pues él se identificó o fue este, se me olvidó el título, pero cuando uno siente lo que otro, ¿no? Se me pasó, pero eso Empático. creo, empatía, ajá, gracias. Ok. Bueno, pues sí, finalmente, hermano, cuando usted, y como como lo ha dicho, ya sea física o espiritualmente, ha sido rechazado, apartado, no tomado en cuenta, alejado o separado de esa sociedad, por eso le decía, levita, sacerdote y samaritano, alejado de esa sociedad, pues la verdad, usted se identifica porque tiene esas raíces, no digo que raíces de amargura, sino usted pasó por ahí y lo que menos quiere es que otra gente pase por ahí, o lo que más quiere es ayudar a la otra persona. También en nuestro Señor Jesucristo lo identificaron, fue apedreado, fue escupido, fue separado, fue humillado, fue lo que sea. No lo trataron como samaritano, pero finalmente como si lo fuera. Mi siguiente punto nada más y ya, ese es el penúltimo. También el Señor Jesucristo le habló a la mujer samaritana. Y sabemos esa historia. Bueno, ¿y qué tiene que ver? Pues nada más ahí dice, y los adoradores buscan que adoren en espíritu, y los que le adoren en espíritu y en verdad, es necesario que lo adoren. Es otra forma, el adorar. ¿A qué me refiero? A Dios. Y si conocemos que Dios tiene, y me voy para responder esta pregunta, me voy a Salmos 11, perdón, Salmos 38:11. Ahí es donde, si conocemos a Dios,
Sabemos que si nosotros le estamos adorando en espíritu y en verdad, fíjense lo que dice Salmos 38:11. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga. Ahí está. ¿Cuál era la plaga del samaritano? ¿Cuál es la plaga que usted tiene el día de hoy? Puede ser espiritual. ¿Cuál es la plaga que usted tuvo en algún momento? Eso es cuando uno se conmueve en las entrañas, no de corazón, hermanos, porque si se conmueve de corazón, el corazón es fácil y embustero, diría Lucía Méndez. Entonces, hermanos, el corazón, por eso cuando uno se conmueve, se debe de conmover desde las entrañas. Y máximo, hermanos, que si de ahí Dios nos sacó, es cuando usted quiere ayudar, es cuando usted quiere predicar, es cuando usted quiere compartir, es cuando usted quiere vendar esas heridas rotas. ¿Por qué? Porque hemos sido sanados. Por eso ahí dice, cuídalo, véndalo, sánalo, cuídalo, dale de comer, que no se malpase, échale un ojo, cuídalo. Y ese cuídalo fue un samaritano, pero se lo dejó al mesonero para que cuidara a esa persona. Entonces, pues bueno, con este me quedo. Mis amigos y mis compañeros se mantienen lejos de mi plaga. ¿Cuántos, cuántos amigos y compañeros, hermanos? Usted, ahora sí ya hablando usted, llámese cristiano o no cristiano, ¿cuántos amigos y compañeros tiene usted que están alejados de su plaga? ¿O cuántos amigos y compañeros tiene usted cercanos de su plaga? ¿Y a qué me refiero con su plaga? Precisamente cuando usted está en lo más profundo, en lo más triste, en lo más abatido, en lo más eh, con esa falta de paz física y espiritualmente, sus amigos están alrededor de usted, sus compañeros están alrededor de usted y mis más cercanos se han alejado. Fíjese, mis más cercanos, el samaritano teóricamente pertenece al pueblo de Israel, judío. Y ahí dice, y mis más cercanos se han alejado. Un levita debía, aún por su clase, es más, uno podría decir, bueno, pues el levita no, porque era una persona que no se podía contaminar, pero también había rituales de pureza. Entonces, ¿le era lícito? No, pero bueno, ahí Pablo nos dice, todo te es lícito, mas no todo te conviene. Pero bueno, eso ya es otro cantar. Por eso le digo, ¿qué clase de ayudador es usted? ¿O somos? Levita, sacerdote o samaritano. ¿Y qué clase de amigo es usted? ¿Qué clase de amigo, compañero es usted? ¿El que se mantiene lejos de la plaga? Porque aún los más cercanos se alejan. Ese es el buen samaritano, hermanos. De mi lado sería todo. Pues bueno, dejamos que la hermana Viri cierre si ella quiere orar o quiere poner a alguien a orar. Adelante, hermana, que Dios te bendiga. Gracias por la palabra y pues bueno, a seguir teniendo comunión con Dios, a seguir siendo buenos samaritanos, a ayudar al prójimo. Y si tiene un amigo, aunque sea converso o inconverso, no le diga que usted conviva o usted participe, no, mantente cerca de ese amigo necesitado para que lo ayudes, ahora tú conociendo de la palabra de Dios. Adelante, hermano. Padre, gracias te damos esta noche. Gracias porque tú hablas a nuestro corazón, Padre. Gracias porque eres bueno. Para siempre es tu misericordia. En esta noche te pido que por cada uno de los hermanos que estuvieron aquí conectados y a los que no, Padre, dales ánimo para buscar más de ti, para comprometerse más contigo, para ser buenos samaritanos, Padre. Que no seamos de domingo, Señor. Que busquemos tu rostro, que busquemos tu palabra, que seamos semejantes a ti, Padre. Gracias por este tiempo. Gracias por este estudio, Padre. Gracias por la vida de los pastores que nos dan este tiempo, que nos dan esta oportunidad. Gracias porque aprendemos cada día más de ti, porque tú hablas a nuestro corazón, porque tú nos das entendimiento y tu palabra escudriña nuestro corazón. Gracias y bendice su semana de cada una de las personas y hermanos que están aquí, Padre, y que escucharán
esta palabra. Gracias te doy, Padre, porque tú has sembrado en mi corazón amarte y glorificarte. Y doy gloria a ti y a la pastora Paula por darme la oportunidad de conocerte y de conocer a sus pastores hijos. Gracias por tu amor, por tu misericordia, que siempre tu palabra redarguya nuestro corazón y nuestra alma para querer más de ti. En esta noche, Padre, que tengamos un sueño reparador, que día a día, Padre, queramos más de ti. Gracias te doy en esta noche, Padre. Te lo pido todo esto, Padre, en nombre de tu amado Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén, hermanos. Pues bueno, que la paz de Dios esté con ustedes y primeramente nos escuchamos el próximo viernes. Que Dios les bendiga, que pase buena noche, bendiciones, saludos a su familia.